Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Capítulo 3. El Evangelio y las cartas de Juan. Ya hemos señalado en el capítulo 2 que el Evangelio de Juan fue escrito para creyentes, para alentarlos a aferrarse firmemente a su creencia en Jesús como el Hijo de Dios. Plenamente divino, además de plenamente humano. Juan escribía desde Éfeso, donde ambas creencias estaban siendo cuestionadas a fines del primer siglo. El uso constante por parte de Juan del tiempo continuo en el idioma griego no aparece en modo alguno en la mayoría de las traducciones en inglés-español. Como resultado, se supone en general que creer significa creer una sola vez, aunque debería entenderse como estar creyendo ahora, o mejor aún, seguir creyendo. Esta es la clave de una interpretación correcta de versículos tan cruciales como el 3:16 y el 20:31. Tomemos otro ejemplo. Todo el que continúa comiendo mi carne y bebiendo mi sangre continúa viviendo en unión conmigo y yo en unión con él. Así como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo gracias a mi Padre. Así que todo el que siga comiendo de mí vivirá, en tiempo futuro, gracias a mí. Capítulo 6, 56 al 57. Traducción de Charles Williams. Una de las pocas en inglés que es fiel al griego. Hay otro caso clásico relacionado con el milagro supremo de Juan, sorprendentemente omitido por los demás evangelios: la resurrección de Lázaro. Después de decir que él era la resurrección y la vida, Jesús revela cómo esto puede ser aplicado a otros. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Capítulo 11, 26. Esto podría ser parafraseado incluso así: todo el que siga creyendo mientras siga viviendo. Algunos lectores podrán sentir que todo esto es discutible porque hay traductores confiables que han preferido no hacer aparecer este aspecto oscuro en sus traducciones, aunque seguramente reconocen que cree. No es lo mismo que creyó. Sin embargo, el punto que se destaca acá es confirmado ampliamente por afirmaciones claras y categóricas de los labios de Jesús en otras partes del Evangelio. En un intercambio largo y revelador con los judíos, que en Juan significa solo los que vivían en el sur, en Judea y Jerusalén, y no los galileos del norte, Jesús hizo mucho énfasis en la necesidad de seguir creyendo en lo que él decía. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Capítulo 8, 31 a 32. Note la forma condicional de la afirmación. Más adelante, sus críticos usaron sus propias palabras en contra de él. Pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Capítulo 8, 52. El significado de mantenerse y guardar es inconfundible. De hecho, mantenerse es la traducción de una de las palabras favoritas de Juan: meno, que significa permanecer, quedarse, morar, residir, estar en un lugar permanente. Esta palabra es clave para entender la relación entre Jesús y sus discípulos. Él permanecerá en ellos si ellos permanecen en él. Esto aparece muy claramente en la analogía de la vid y las ramas. Capítulo 15, 1 al 6. Probablemente pronunciada mientras Jesús y sus discípulos caminaban desde el aposento alto al jardín del Getsemaní, atravesando la zona del templo frente a su enorme puerta decorativa adornada con una vid de metal forjado. Compare el capítulo 14:31 con el 18:1. Esto colocaría la oración sumo sacerdotal del capítulo 17 en el lugar correcto en el templo. Independientemente de dónde fue pronunciada, sus implicaciones son inequívocas. Las ramas deben permanecer en la vid si han de seguir teniendo vida que no tienen en sí mismas. Sin la savia, se volverán infructíferas, se marchitarán y se morirán. Entonces serán cortadas, arrojadas y quemadas. Por supuesto, la analogía tiene un límite, como ocurre con todas las analogías. Las ramas verdes no tienen ninguna voluntad y, por lo tanto, carecen de opiniones en el asunto. Circunstancias que están más allá de su control hacen que ocurra. Pero Jesús aquí no está hablando a plantas. Si bien podía hacerlo, y maldijo una higuera para que muriera a horas de su propia muerte. Está hablando a sus discípulos que tienen la opción de quedarse con él o dejarlo, de seguir viviendo en unión con su vida o partir y morir. Uno de ellos ya había partido, capítulo 13:30. Consideraremos el caso de Judas Iscariote más adelante. Ver apéndice 2.
Es en el Evangelio de Juan donde nos confrontamos con el verdadero enigma de este apóstol, en especial el hecho que Jesús conocía su carácter corrupto desde una etapa temprana. Capítulo 6, 70-71. Por el momento notemos que Jesús en su famosa oración esa última noche admitió libremente que había perdido a uno de los 12 que el Padre le había dado. Ninguno se perdió, sino el capítulo 17, 2 lo dice. Cuando vamos al Evangelio de Juan, a sus epístolas, seguimos estando bien dentro de la esfera de los creyentes. Y existe el mismo uso del tiempo presente, continuo. ¿Quién es el que vence? Sigue venciendo. Al mundo, sino el que cree, sigue creyendo. Que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. Hay referencias más específicas a la necesidad de una conexión constante con el Señor. Permanezca, more, quédese en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán, morarán, se quedarán también en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:24. Note esa palabra. Sí, la encontraremos frecuentemente en las cartas de Pablo. Al evocar la analogía de la vid y las ramas, Juan recuerda a sus corresponsales que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene, está teniendo. Al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene, no está teniendo. Al Hijo de Dios no tiene, no está teniendo la vida. Primera de Juan 5:11-12. No podemos tener esta vida eterna en nosotros mismos independientemente del Hijo. Debemos permanecer en Él para disfrutarla. Hasta aquí la carta está confirmando lo que encontramos en el Evangelio. Sin embargo, hay una contribución única a nuestro estudio en que hay un pecado que sí lleva a la muerte. Primera de Juan 5:16. La carta reconoce que los creyentes pueden pecar. Capítulo 1:8. Si bien no continuamente. Capítulo 3:6. Hay un remedio para estas fallas, la confesión. Capítulo 1:9. La recuperación de un hermano que peca es asistida por la intercesión, tanto en el cielo, capítulo 2:1, como en la tierra, capítulo 5:16. Pero algunos pecados son tan serios que están más allá del alcance de este tipo de oración, y están bajo una sentencia de muerte. Si bien esto podría referirse a la muerte física, por ejemplo, una acción o un hábito inmoral que ha dado como resultado una enfermedad fatal, es mucho más probable que se refiera a aquella muerte espiritual que es la penalidad por el pecado. Esto estaría más en línea con el uso normal de Juan, capítulo 3:14. La segunda carta de Juan, si bien muy breve, contiene una clara advertencia. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 8:9. Sin embargo, esto parece aplicarse al servicio más que a la salvación, a la pérdida de la recompensa antes que a la redención. El problema es adelantarse más que apartarse, yendo más allá de la enseñanza de Jesús hacia principios y prácticas supuestamente superiores o más profundos. Una probable referencia a las religiones gnósticas que decían conocer más secretos que otras. La palabra agnóstico, que significa no conoce. Lo que queda claro es que ir más allá de la enseñanza de Cristo significa perder al Hijo y al Padre, no solo una recompensa por el servicio, dado que solo quien continúa en esa enseñanza tiene, o está teniendo, al Padre y al Hijo. Tanto el Evangelio como las cartas presentan un cuadro consistente. La unión con el Padre y con el Hijo debe ser mantenida por la fe y la obediencia continua del creyente. El no permanecer involucra la pérdida de esa vida que solo se encuentra en el Hijo. 5. Las cartas de Pablo. Antes de considerarlas en detalle, son necesarias dos observaciones preliminares. Primero, todas sus cartas están dirigidas a santos, creyentes nacidos de nuevo. Ni una sola está dirigida a incrédulos, o siquiera una mezcla de creyentes e incrédulos. Tampoco hay un solo rastro del concepto moderno de cristianos nominales o practicantes, y mucho menos la racionalización que distingue entre la iglesia mixta visible y la iglesia pura invisible. Todo esto es el resultado de iglesias que no practican la disciplina, tanto en la admisión como en la excomunión, como ocurre con muchas iglesias establecidas del Estado que buscan abarcar a toda la población. En los primeros años, cuando era a la vez costoso y peligroso incorporarse a la iglesia, los incrédulos se mantenían bien lejos. Así que cuando Pablo usa la palabra ustedes,
se estaba dirigiendo a los regenerados, los que habían sido redimidos. 1 Corintios 6:11, Colosenses 1:13 al 14. Segundo, sus muchas exhortaciones a perseverar y avanzar hacia la meta y el premio contienen una urgencia que exige una explicación. A Pablo le gustaba mucho usar la palabra sí en esta conexión, como en las expresiones si continúan o si se mantienen firmes. Esto fija nuestra atención en las consecuencias posibles si los creyentes no persisten en su llamado. La combinación de estas dos palabras, si ustedes, provee una clave para nuestro estudio, tanto en una forma positiva, si continúan, como negativa, si no continúan. Estas afirmaciones explícitas serán decisivas, pero están respaldadas por alusiones implícitas. Romanos, la epístola está dirigida a ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados santos. Capítulo 1:7. Las palabras hacer no están justificadas y cambian radicalmente el significado. El propósito por el cual Pablo les escribió es crítico. Para la interpretación correcta de su carta, tiene que haber sido bastante especial, dado que él no había fundado su comunidad y ni siquiera los había visitado. No es, como muchos han supuesto, una presentación de su evangelio para que ellos lo aprobaran y apoyaran posteriormente una misión al Mediterráneo occidental. Si bien él menciona sus planes al respecto hacia el final en el 15:24, fue una necesidad más urgente que esta la que lo impulsó a escribir su carta más larga. El hecho es que la iglesia de Roma, la capital del imperio, corría peligro de dividirse en dos denominaciones, los judíos y los gentiles, antes que Pablo pudiera llegar a ellos. Fue originalmente una comunidad mayormente judía, probablemente originada tan atrás como Pentecostés, Hechos 2:10. Pero su membresía cambió radicalmente a estar formada por gentiles cuando el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, Hechos 18:2. Se les permitió volver bajo Nerón, pero no fueron bienvenidos por los líderes gentiles de la iglesia, que incluso estaban enseñando lo que hoy se conoce como la teología del reemplazo, que Dios había rechazado a Israel y había reemplazado a ese pueblo por la iglesia. Toda la carta está dedicada a tratar esta situación crítica. Pablo les recuerda que todos, tanto judíos como gentiles, han pecado. Capítulo 3:9. Que los judíos y los gentiles son justificados por la fe, 3:29 al 30. Que los judíos y los gentiles son hijos de Abraham, 4:11 al 12. Así como fueron anteriormente hijos de Adán, capítulo 5:12. Que los creyentes gentiles pervierten el evangelio mediante el libertinaje, capítulo 6. Y los creyentes judíos hacen lo propio mediante el legalismo, capítulo 7. Pero ambos necesitan vivir en la libertad del espíritu, capítulo 8. Los capítulos 9 al 11, tratados sobre todo por los eruditos como un paréntesis, se convierte en el corazón y la culminación de la carta, como indica el cambio de tono. Pablo estaba preparando cuidadosamente este llamado apasionado para que acepten a aquellos que Dios nunca ha rechazado. Aún la sección práctica final trata con aquellos temas que podrían causar tensiones entre los creyentes judíos y gentiles. Por ejemplo, alimentos y días especiales. El evangelio del cual Pablo no está avergonzado es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Capítulo 1:16. El tiempo presente continuo significa todos los que están creyendo ahora, todos los que siguen creyendo. Para dejar esto completamente claro, Pablo agrega que el evangelio revela una justicia que es de fe a fe, por fe de principio a fin, NBI, capítulo 1:17. Aún no satisfecho de que se ha hecho entender suficientemente, agrega la cita bíblica: el justo vivirá por la fe. Ver el capítulo 2 para una comprensión de la fe en este versículo, cómo mantener la fe, ser fiel. En los primeros capítulos, Pablo trata con el pecado y el juicio de los incrédulos en la sociedad romana, refiriéndose a ellos en tercera persona, plural. Ellos, aquellos. Ellos han abandonado a Dios, así que Él los ha abandonado. A relaciones pervertidas y a un comportamiento antisocial. Capítulo 1, 18 al 32. Ellos serán juzgados con justicia solo por la luz de revelación que haya recibido,
por las normas de su propia conciencia y el criterio de sus acciones. Los que han hecho el bien recibirán vida eterna, y los que han hecho el mal, el castigo divino. Capítulo 2, 7 y 8. En medio de todo esto, Pablo hace una acusación dramática a sus lectores. Los santos de Roma, ustedes son culpables de la hipocresía más espantosa, condenando la maldad de todos los que los rodean mientras practican en secreto exactamente los mismos pecados que ellos mismos. Como había destacado las relaciones homosexuales entre paganos, podemos suponer que esto se estaba infiltrando en la iglesia, entre otras cosas. El lenguaje de Pablo aquí es fuerte y directo. Tú. Les asegura que el hecho de ser un creyente no otorga inmunidad del juicio. Dios no tiene favoritos. Los pecados son los mismos en los creyentes y en los incrédulos. Si los santos piensan que pueden salirse con la suya, están cometiendo un error fatal, ya que en realidad están acumulando castigo contra ellos mismos. Capítulo 2:5. Más adelante en la carta, Pablo tiene oportunidad de recordar a estos santos que la paga del pecado es muerte. 6:23. Este versículo se cita muy a menudo fuera de contexto y se aplica a pecadores, especialmente en sermones y en tratados evangelísticos. El contexto, sin embargo, es la complacencia moral y la jactancia entre los creyentes. Las preguntas, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 6:1. ¿Y vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Capítulo 6:15. Indican el objetivo de los comentarios de Pablo en esta sección. La paga del pecado, sea algo en que persisten los incrédulos o algo en que vuelven a caer los creyentes, siempre es la muerte, el destino merecido. Que esta es la interpretación correcta queda confirmado por afirmaciones posteriores. Si ustedes viven conforme a ella, la naturaleza pecaminosa, morirán. 8:13. Note que ustedes se refiere a santos, no a pecadores. Los creyentes pueden escoger entre fijar la mente en los deseos del espíritu o en los de la naturaleza pecaminosa y vivir sus vidas en consecuencia, pero no pueden evitar los efectos que son una cuestión de vida o muerte. Pablo dice lo mismo de manera aún más clara en su carta a los Gálatas, como veremos. En este mismo capítulo, él presenta el tema de nuestra herencia. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. 8:17. La palabra sí aparece 2 veces en esta declaración, indicando 2 condiciones necesarias para calificar para esta herencia gloriosa. Primero, que seamos hijos de Dios. Y segundo, que compartamos los sufrimientos de Cristo. Este último prerequisito aparecerá nuevamente en nuestro estudio en Filipenses. El sí más grande de Romanos aparece en la sección donde está buscando persuadir a los creyentes gentiles de Roma que compartan el sentimiento que tiene él por el pueblo judío. Él reconoce que algunas ramas de este olivo, si bien no todas, han sido cortadas y que han sido injertadas gentiles silvestres en su linaje para reemplazarlas, pero esto nunca debería ser una excusa para una confianza presuntuosa o una complacencia arrogante. El trato severo de Dios para los incrédulos judíos y su bondad hacia los creyentes gentiles nunca debe ser considerado como permanente en ninguno de los 2 casos. La posición de los gentiles entre su pueblo no es más segura que la de los judíos. Es condicional como fue para ellos. Si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Capítulo 11:22. Continúa diciendo que los judíos podrían ser injertados nuevamente y se adaptarían a su propio linaje de una forma mucho más natural. Y luego revela un misterio en lenguaje bíblico, un secreto que puede ser revelado ahora, que un día serán injertados como una nación entera. Este párrafo por sí solo sería más que suficiente para demostrar que Pablo no creía en VSSS. Ha hecho una afirmación categórica de que los creyentes bajo el nuevo pacto están más seguros que los judíos bajo el antiguo. Si Dios no tuvo miramientos con las ramas naturales, tampoco las tendrá contigo. Capítulo 11:21. La actitud adecuada de los creyentes gentiles ante la incredulidad judía no es la soberbia, sino el temor. Capítulo 11:20. Al parecer, Pablo no vio nada dañino
en que alguien temiera perder su lugar en el pueblo y en el propósito de Dios. Un sentimiento que no es compartido por los modernos sostenedores de VSSS, quienes piensan que este tipo de temor solo puede causar un tremendo daño. De paso, debe notarse que estos comentarios aparecen en una sección donde hay un fuerte énfasis en la predestinación. Sí, como suele decirse, el decreto predestinador soberano de Dios debe significar inevitablemente su preservación de los santos. Es extraño que Pablo diga lo que dice en el mismo contexto, más acerca de esta asociación de ideas en el capítulo 5. Antes de dejar Romanos hay un asunto más a considerar. Nuestra responsabilidad por nuestros hermanos, además de por nosotros. No solo es posible que seamos podados nosotros por no continuar en la bondad divina, sino que también podemos destruir a un hermano por quien murió Cristo, imponiéndole una libertad en el comportamiento que su conciencia no le permite disfrutar aún. El exceso de escrupulosidad es propio de una conciencia débil e inmadura, pero esto debe ser respetado en vez de despreciado por aquellos que están más instruidos. El amor nunca querrá que otro sea condenado ante el tribunal de Cristo. Capítulo 14, 1 al 23. Actuar de otra forma es destruir la obra de Dios, y pondría tanto al destructor como al destruido bajo juicio. Estas son palabras fuertes, ciertamente, pero deben ser tomadas en serio. Primera de Corintios. Esta carta sumamente práctica que trata con una cantidad de problemas en la iglesia de Corinto no aborda el tema de VSSS más directamente que muchas de las otras cartas de Pablo. No obstante, hay algunas indicaciones de la posición de Pablo que surgen casi al pasar mientras aborda otros asuntos. Al tratar con el escándalo del incesto conocido, Pablo insta a la iglesia a aplicar la sanción extrema a este hermano culpable. Por lo tanto, se trata de un creyente. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. 5:5. Su pecado manifiesto y desafiante debe tener un punto final, no importa cuán drástico el medio, no solo por la reputación del Evangelio, sino para su propia redención. Si no es detenido, llegará al punto de no retorno y perderá su salvación. Por más desagradable que sea exponer a un hermano a la obra de Satanás de enfermedad y muerte, es sobrepasado en mucho por la consideración de su destino eterno. Si la iglesia no recurre a esta forma extrema de disciplina, este hermano se perderá para toda la eternidad. Mejor enfermo o muerto que perdido en el infierno. Después de tratar con la ofensa de los pleitos entre creyentes ante jueces inconversos, injustos, RBR 60, Pablo vuelve al escándalo de la inmoralidad sexual en la iglesia y hace la pregunta teórica: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? De su listado de sus pecados anteriores, y eso eran algunos de ustedes, podría suponerse que los inconversos son pecadores y no santos, pero ¿por qué habría de decir esto en una carta a los santos? Precisamente porque han estado deslizándose hacia sus caminos paganos anteriores, incluyendo visitas a las prostitutas del burdel local. Capítulo 6, 15 al 16. Que Pablo creía que este tipo de comportamiento injusto podía hacer perder un lugar futuro en el reino, aún para los creyentes, se confirma por un uso aún más claro de las mismas palabras en Gálatas 5:21, ver más adelante. Pablo hasta reconoció que esto podría ocurrirle a él mismo. Él luchaba con los hábitos y los apetitos de su propio cuerpo, una lucha continua que distaba mucho de ser un simple entrenamiento de boxeo. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Capítulo 9:27. Se han hecho intentos para reducir la seriedad de su ansiedad, limitando la palabra descalificado al servicio en esta vida y su recompensa en la próxima. Pero esto no es fiel al vocabulario de Pablo o al contexto. Es el mismo adjetivo. Significa en otras partes que Cristo ya no está en nosotros. Segunda de Corintios 13:5. El contexto es aún más revelador. Es una pena que las cartas de Pablo hayan sido divididas en capítulos, un arreglo que a menudo separa un texto de su contexto. El temor de ser descalificado de Pablo es seguido inmediatamente por el temor de la descalificación de muchos de su propio pueblo por la idolatría y la inmoralidad. Capítulo 10, 1 al 13. Fueron redimidos de Egipto y bautizados para unirse con Moisés, pero no entraron en Canaán porque la mayoría de ellos no agradaron a Dios. En realidad, todos, menos 2 de ellos.
Su destino es a la vez un ejemplo y una amonestación para los creyentes corintios que estaban enfrentando las mismas transigencias gemelas de la idolatría y la inmoralidad. Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento que aplican esta lección del antiguo pacto a los creyentes del Nuevo. Decir que no hay ningún paralelo real quita todo sentido a la doctrina apostólica. En ambos casos es posible comenzar bien y no terminar. La mención de la comida y la bebida sobrenaturales disfrutados por los israelitas, nuestros antepasados en el desierto, a pesar de su desobediencia, lleva a Pablo de manera natural a los abusos de la cena del Señor en Corinto, que los llevaba a la idolatría y a la inmoralidad. Algunos estaban llegando temprano para comerse todo el pan, y otros se estaban emborrachando con el vino. Un medio de gracia. Esta comida santa se había convertido en un sacramento de juicio, transmitiendo enfermedad y muerte en vez de salud y vida. Estos efectos, sin embargo, eran redentores en su intención, un paralelo exacto de la disciplina aplicada al ofensor incestuoso. Capítulo 5, versículo 5. El propósito del Señor al permitir resultados tan trágicos por participar de su mesa es simple, pero si nos juzgue el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. 11:32. Esta es una referencia al día de juicio, cuando los pecadores sean finalmente rechazados y sentenciados a la segunda muerte. ¿Qué significa ser arrojados al lago de fuego? Pablo está convencido de que Jesús mismo tiene conciencia plena de que los creyentes pueden compartir este destino y está dispuesto a infligir dolor y aflicción presentes para salvarlos de esta tragedia futura. Los que acuden a la cena del Señor son alentados a examinarse a sí mismos para que Él no tenga que hacerlo. Ver más adelante 2 Corintios 13:5 para más luz sobre este autoexamen. Pasando de los asuntos éticos a los doctrinales, Pablo recuerda a los corintios los fundamentos básicos del evangelio que les ha predicado. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, predichos en las Escrituras y propuestos como un remedio para los pecados. Luego agrega un gran sí, dice, en el capítulo 15:2. Mediante este evangelio son salvos. Están siendo salvos, siguen siendo salvos. Si se aferran, se están aferrando, siguen aferrándose a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído. Tiempo aoristo que suele referirse a una acción única. Así que creído se refiere a su paso de fe inicial. En vano, que significa sin motivo o sin ningún resultado. Pablo podría haberles dicho que en realidad nunca habían creído, pero no lo hizo porque no era lo que quería decir. Su fe inicial era muy real, pero les resultaría inútil si no era respaldada por una fe continua. 2 Corintios. Esta carta está llena de un interés personal por los creyentes de Corinto. Después de las relaciones tirantes entre ellos y Pablo, no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Capítulo 1:24. Este era la principal ansiedad de Pablo, que su fe pudiera volverse inestable. Estaba celoso de ellos, no para que siguieran siendo leales a él, sino que deseaba ardientemente que fueran fieles a Cristo. Sus sentimientos tienen mucho en común como Juan el Bautizador. Juan 3:29, con 2 Corintios 11:2. Él considera a sus conversos como una novia para Cristo, pero temía que, así como Eva fue engañada y perdió su lugar en el Edén, los corintios pudieran ser desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. 11:3. Parecen demasiado dispuestos a escuchar un evangelio diferente, a recibir un espíritu diferente y a seguir a un Cristo diferente. Pablo teme que el novio no llegue a tener su novia prometida. Este pasaje tiene poco sentido si Cristo no los puede perder. Este temor es ampliado en una sección posterior, capítulo 12:21 y 13:5. La continua impureza, inmoralidad sexual y vicios, de ellos será un fracaso que lo humillará y hará que se apene y lamente haberlos perdido. Está decidido a ir y tratar con ellos firmemente a fin de impedir que ocurra esto, sin tener en cuenta los sentimientos de ellos, sino reprendiendo a aquellos que quieran escuchar y quitando de en medio a los que no lo quieren hacer. Si actuará de otra forma, revelaría debilidad moral. Mucho preferiría que se disciplinaran ellos mismos, para no tener que enfrentar la situación él mismo. Les implora que se examinen y se prueben si están en la fe. 13:5. Note el tiempo presente. Están.
No está diciendo que nunca estuvieron en la fe, sino que el haber estado no reemplaza una fe presente. El artículo definido la, cuando se adjunta a fe, indica la aceptación de la enseñanza del Evangelio acerca de Cristo, más que una confianza personal en Él. Apartarse de esta enseñanza es apartarse de Cristo. Él da por sentado que Cristo Jesús está en ellos, a menos que fracasen en la prueba. Reprobados, RBR 60. Esta palabra es una traducción de adoquimos, la misma palabra que descalificado en 1 Corintios 9:27, referido a sí mismo. Sin embargo, y a pesar de sus temores muy reales, finaliza llamándolos hermanos en el Señor y encomendándoles con una bendición trinitaria. Capítulo 13-14. Gálatas. En esta notable carta, tal vez una de sus primeras, Pablo defiende la verdadera libertad del espíritu contra los peligros gemelos que amenazan esa libertad. Por un lado está el libertinaje que esclaviza al pecado. Por el otro, el legalismo que esclaviza a la ley. Estas son las dos formas en que los creyentes pueden perder su libertad y ambas tienen consecuencias muy serias. La forma en que el legalismo acosaba la misión de Pablo era la enseñanza posterior de creyentes judíos que decían que los gentiles que aceptaban a Jesús, el Mesías judío, debían guardar también la ley judía de Moisés, comenzando por la circuncisión. Pablo combatió esto constantemente hasta que llegó al Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Reservó algunas de sus palabras más fuertes para los que estaban imponiendo esto sobre sus propios conversos. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. 5:12. Lo que nos interesa a nosotros es su advertencia a los conversos que se sometían a este requisito mosaico. Han roto con Cristo, han caído de la gracia. Capítulo 5:4. Si permitían que esta parte del cuerpo fuera cortada, significaría la separación de Cristo mismo. Cristo no les servirá de nada. Capítulo 5:2. Una vez más Pablo está diciendo que desertar del evangelio que él predicaba significaba perder al Cristo que les había presentado. Pero el error opuesto al legalismo es el libertinaje, que es igualmente peligroso. No estar bajo la ley no significa libertad para pecar. La verdadera libertad es la libertad de no pecar, que solo es posible al andar en el Espíritu. Este error que la gracia nos permite pecar también acosaba la misión de Pablo, pero provenía de fuentes gentiles más que judías. Él enfrentaba estos argumentos más plenamente en otra parte, Romanos 6, pero se ocupa del peligro de manera breve pero firme aquí. El creyente se enfrenta constantemente a la elección, seguir los deseos de la carne o del espíritu. Seguir los deseos de la carne o del espíritu, una cosa muy cierta. Nadie puede ser guiado por ambos a la vez, porque son en todo opuestos entre sí. Debe explicarse que carne no significa para Pablo el cuerpo físico, sino la naturaleza pecaminosa caída que heredamos con nuestro cuerpo. Cuando un creyente permite que su naturaleza pecaminosa sea su amo, su vida exhibirá una variedad de obras de la carne, entre las que la idolatría y la inmoralidad figuran de manera destacada, junto con la envidia, la borrachera y la ira y otras actividades degradantes. Justo después de esta lista desagradable, capítulo 5, 19-20, aparece una advertencia solemne. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que siguen practicando tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Capítulo 5:21. Al parecer, desde el principio mismo, Pablo advirtió a sus convertidos que un retorno a su forma de vida anterior haría que perdieran su salvación final. Están a tiempo futuro. La advertencia se repite en otra parte, 1 Corintios 6:9. La selección final de la carta reafirma este punto con gran fuerza. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, la carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Capítulos 6, 7-8. Hay que hacer las siguientes observaciones. Primero, esto está dirigido a creyentes regenerados y por lo tanto se aplica a ellos. Segundo, siembra. Está en el tiempo presente, indicando una acción continua.
Tercero, destrucción. Significa exactamente eso, destrucción eterna. Las consecuencias tanto de la buena como la mala siembra están en el futuro. La cosecha tiene un lugar en la eternidad, como para dejar bien en claro que se refiere a una siembra continua. Pablo señala que la cosecha de vida eterna que resulta de sembrar para agradar al Espíritu solo será nuestra si no nos damos por vencidos. Capítulo 6:9. Otro gran sí. Efesios. La palabra Éfeso no figura en alguna copia antigua de esta carta, así que puede haber sido una circular a las iglesias de Asia. Trata con los principios generales de la creencia y la conducta más que con problemas específicos. Pablo advierte claramente a los santos que no sean engañados con argumentaciones vanas para que piensen que los creyentes que continúan en conductas ávaras, inmorales o impuras tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Capítulo 5:5-6. Aún la asociación con estos estilos de vida incurre la ira divina. Filipenses. Mientras escribía desde la cárcel en Roma para agradecer a los creyentes de Filipos por su apoyo moral y financiero, Pablo difícilmente podía resistir la oportunidad de exhortar a su congregación favorita con muchas apelaciones afectuosas. Una de las más conocidas es: lleven a cabo su salvación, pues Dios es quien produce en ustedes. Capítulo 2, 12-13. Así que la salvación involucra acciones, tanto humanas como divinas. En cooperación, Dios puede dar tanto el deseo como la capacidad para lograr sus propósitos, pero no nos obliga a ninguno de ellos. Así que, como un don musical necesita ser ejercitado y disciplinado, también los dones de Dios necesitan ser apropiados y aplicados. Lo que nos interesa en este estudio es que el aspecto humano debe ser hecho con temor y temblor. ¿Temor de qué? Temblor ante la idea de que debe haber algún riesgo serio involucrado que explique una reacción tan emocional. La razón es que es Dios con quien estamos cooperando. Entonces, ¿por qué necesitamos temer y temblar cuando Él nos está dando tanta ayuda? Seguramente porque a quienes mucho se les ha dado, mucho se les requerirá. Dado que Dios no tiene favoritos, aquellos que hayan recibido más serán juzgados más severamente. Ya hemos visto que Pablo no tenía miedo de temer. Hay un temor de Dios sano que está muy lejos del terror irracional, pero va más allá de la reverencia. El temor de no alcanzar la meta puede paralizar si uno permite que se convierta en una obsesión, o puede impulsar un mayor esfuerzo si uno responde correctamente. Pablo respondió de la manera adecuada a su temor de ser descalificado. 1 Corintios 9:27. Queda en claro en esta carta. Pablo nunca dio por sentada su salvación futura. Aun como fariseo, su celo por la justicia era sin par. Si bien él luego valoró sus logros morales como estiércol, una palabra griega burda para el excremento humano que tiene una expresión equivalente en inglés y español. Después de arrepentirse de sus buenas obras, además de algunas malas, Romanos 7:7-8, encontró la verdadera justicia en Cristo. Pero eso no significó el cese de esfuerzos de parte de él, sino solo un cambio de su dirección y de sus ambiciones. Ahora quería conocer a Cristo cada vez más y especialmente el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos. El objetivo de este ejercicio era alcanzar la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, RBR 63:11. Es sorprendente cuán pocos comentaristas están dispuestos a tomar esta declaración al pie de la letra. Una sorpresa que solo se ve superada cuando uno lee los argumentos complicados que se usan para darle un significado completamente diferente. Esto se debe a la extrema resistencia de admitir que Pablo podría no estar absolutamente seguro de su futuro. Hay también una reticencia ante las implicaciones de que sus propios esfuerzos pudieran contribuir a su seguridad futura. La afirmación necesita ser desenmarañada un poco, ya que a primera vista contradice la convicción de Pablo que toda la raza humana, justos e injustos por igual, resucitarán de los muertos. Hechos 24:15, Juan 5:29 y Daniel 12:2. Así que, ¿por qué habría que alcanzar Pablo lo que le iba a ocurrir de todas formas?
La solución de este enigma está en las palabras inusuales usadas para esta ambición. En griego incluye 2 veces la palabra fuera. Una traducción literal sería, así, en alguna manera, alcanzar la ex-resurrección de entre los muertos. Esto se refiere obviamente a una resurrección anterior, antes de la resurrección general. Esta terminología peculiar fue usada para la resurrección de Jesús mismo, que fue anticipada pero no fue acompañada por otras. Hechos 4:2, Primera de Pedro 1:3. También fue usada al referirse a la resurrección de los justos, que los judíos creían que procedería a la de los injustos. Lucas 20:35. Estas 2 resurrecciones son mencionadas específicamente en el libro de Apocalipsis, donde están separadas por 1000 años, el milenio, durante los cuales Cristo y los santos reinan en la tierra. Apocalipsis 5:10. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Apocalipsis 20:5-6. Esta es claramente la misma resurrección a la que Pablo se refirió en otra parte como después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Primera de Corintios 15:23. A partir de esta identificación queda bastante claro que Pablo no piensa que participará de manera automática en la resurrección de los santos justos. Eso es algo que hay que alcanzar mediante una identificación cada vez más íntima con Cristo, especialmente con sus sufrimientos. Que esta es la interpretación correcta, además de la más sencilla, surge muy claramente de los versos que siguen, donde Pablo se explaya sobre su determinación de alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Capítulo 3:12. Dejando atrás el pasado y esforzándose por alcanzar lo que está delante, hará todos los esfuerzos para llegar a la meta y ganar el premio. 3:13-14. Él tiene plena conciencia de que algunos tal vez no estén de acuerdo con todo su énfasis en la necesidad de esfuerzos humanos, después de toda su crítica a la salvación por obras, así que silencia la discusión potencial con la afirmación. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto. Capítulo 3:15. Y mi oración para este libro. Inmediatamente después de esto, Pablo escribe con lágrimas en los ojos que muchos se comportan como enemigos a la luz de Cristo, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Capítulo 3, 18-19. Su dolor y las palabras que usa dejan en claro que se está refiriendo a las personas dentro de la iglesia, quienes deberían tener un mejor criterio, no a los de afuera, de quienes podría esperarse esta clase de permisividad. El contexto es una apelación a vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Capítulo 3:16. Similar a su exhortación anterior, lleven a cabo su salvación. Una cosa es clara: aquellos que no lo hacen, aún con relación a un hábito tan inofensivo como la glotonería, están arriesgándose a una consecuencia terrible. Su destino es la destrucción. Capítulo 3:19. Con razón, introduce su último por lo tanto, con un llamado a mantenerse así, firmes en el Señor. Capítulo 4:1.